Hola, bienvenidos a un nuevo video y gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues en esta ocasión iniciamos una serie de pequeños videos donde te voy a mostrar cómo es que se manejan las listas dentro de Python. Entonces, déjame decirte antes de empezar con la demostración que una lista en Python es un elemento, es un objeto que te permite almacenar otros objetos dentro de esto. Esta estructura de datos, este tipo de elemento dentro de Python te permite almacenar, digamos, elementos heterogéneos, es decir, de cualquier tipo, enteros, flotantes, strings, booleanos, inclusive otras listas u otros tipos de estructuras de datos como los diccionarios, los sets o conjuntos, etc. Bien, entonces para darte una explicación, digamos, ya cómo se hace esto dentro de Python, vamos directamente a PyCharm. Aquí ya lo tengo con un ejemplo preparado para ti y básicamente pues lo que me resta por decirte con las listas dentro de Python es que además de las características que te acabo de mencionar, una de las bondades o unas de las bondades que nos dan estos elementos tipo lista es que son ordenados, es decir, tienen un orden, digamos, indicado por la posición de sus elementos dentro de la lista. Ahora vamos a ver eso. Además de que son objetos que se pueden cambiar, es decir, de acuerdo a la posición donde se ubiquen los elementos, pues estos pueden ser modificados por otro, pueden ser sustituidos inclusive, o que además te permiten tener valores duplicados dentro de la lista. Entonces, para que esto te quede claro, mira, aquí he definido un primer ejemplo donde tengo una lista, la he asignado a la variable mi lista, y una de las características que tú debes de aprender dentro de Python es que las listas se definen entre llaves cuadradas o corchetes. Luego, cada uno de los elementos se va a indicar separándolos por comas. Mira, aquí tengo el elemento que tiene el valor 1, 5, 13.3 y cada uno de ellos ha sido separado por comas. Y luego viene la palabra empleado, que es un string, entre comillas, viene una coma, luego viene el valor booleano true y luego viene una lista dentro de esta lista. Entonces esa lista ha sido definida con llaves cuadradas o corchetes. Entonces en esta lista tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Entonces, ¿cómo es que se organizan estos elementos dentro de Python? Pues básicamente lo que tenemos que entender es que para saber cuál es el elemento de la lista debemos saber dónde inicia. Entonces las listas inician en el elemento 0, en este caso el elemento 1 está en la posición 0, el elemento 5 será la posición 1 y así sucesivamente va incrementando. Entonces, ¿cómo vamos a saber qué elemento es? Pues tenemos que partir de que el inicio de la lista empieza en 0. Vamos a ver cómo se ve una lista cuando la imprimimos. Mira, vamos a hacer un print aquí de mi lista para que veas cómo es que se ve dentro de Python. Y básicamente aquí lo que me está diciendo es, mira, tienes una lista entre llaves cuadradas con el contenido que me estás indicando. Entonces lo primero que tenemos que saber es pues que los elementos son accedidos en la lista a través de su índice o de su posición. Pero antes de acceder a alguno de ellos, pues tenemos que conocer un método que es muy común en el uso de las listas. Ese método se llama len, L-E-N, y ese nos va a decir cuántos elementos tiene mi lista. Entonces, si yo lo ejecuto, me va a decir, oye, tiene 6 elementos. Este es el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, y toda esta lista es el sexto elemento. Pero eso no significa que el índice pues sea el número 6 del último elemento. Entonces recuerda que el índice empieza en 0
Y en este caso el que sigue va a ser 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces el último elemento de la lista va a ser del tamaño de la lista menos 1. Esto para que pues entiendas de mejor manera cómo es que se acceden a los elementos de la lista y cuál sería el elemento final de la lista, es decir, el tamaño de la lista menos 1. Y esto es muy común en los lenguajes de programación, no es exclusivo de Python. En Java, C, C++, JavaScript pasa algo similar. Entonces, cuando se utilizan estructuras que están indexadas o que son accedidas a través de un valor tipo índice, pues normalmente el primer elemento de la lista o del arreglo o de la estructura de datos que se asemeje a este concepto, pues se va a acceder desde el número 0. Muchas veces entre el manejo de nuestros códigos y de lo que vamos haciendo, perdemos un poco la noción de qué es lo que nos devuelven los resultados de ejecución de la lógica pues de nuestros programas. Entonces hay una instrucción que se llama type, que nos permite saber el tipo del elemento pues que tenemos en una variable. Esto aplica para cualquier variable. En este caso tenemos una lista. Fíjate cómo se ve el resultado de imprimir type, en este caso de la variable lista. Vamos a ejecutarlo y fíjate, mira, me dice, es una clase de tipo list, es decir, este objeto o esta lista es un objeto de la clase list, es decir, es una instancia, es una particularidad de la clase list. Entonces esto es muy importante porque muchas veces necesitamos conocer el tipo de la variable que estamos tratando, y con la instrucción o la función type pues tú puedes conocer esto, y en el caso particular de las listas pues vas a obtener un tipo de elemento list. La primera lista que hemos definido la he hecho inicializando los valores entre llaves, pero existe otro tipo de forma de crear una lista y es utilizando el constructor, o digamos la forma que tiene la clase lista para generar un objeto de tipo lista. Digamos que esta primera forma es creación e inicialización con valores de mi lista, pero podemos usar el constructor de tipo list, así indicando los paréntesis y luego otros paréntesis, y vamos a poner todos los valores. Inclusive mira, puedo poner por ejemplo 5, false, vamos a poner hola y vamos a dejarlo así, y esto lo asignamos por ejemplo a mi lista 2. Entonces si yo imprimo esto nuevamente, ahora imprimo mi lista 2, pues obtengo, aquí hay un error porque no se llama lista 2, se llama mi lista 2. Entonces nuevamente lo ejecutamos y mira, aquí están, tenemos 3 elementos dentro de la lista. El primer elemento sería el 0, 1 y el 2. Entonces, esta es otra manera en la que podemos generar una lista, utilizando el constructor o directamente usando las llaves cuadradas. ¿Cuál es más común? Pues va a depender cómo lo utilicen los programadores. Pues es muy común encontrar de esta forma porque pues es directa, es entre llaves cuadradas, pero pues también me he encontrado muchas veces en códigos donde utilizan el constructor de tipo list. Así que es bueno aprender las dos maneras. Así que bueno, con este video introductorio de las listas espero te quede claro el concepto. Básicamente que es una estructura indexada que tiene un tamaño y que pues bueno, aún no hemos visto las características que están en la parte de arriba, como la característica de que son ordenados, que podemos cambiarlos y que pues permiten duplicados. En el siguiente video te voy a mostrar estas características a más detalle. Gracias por continuar con nosotros, no te pierdas pues los siguientes videos acerca de las listas en Python. Muchas gracias.